Hola, ¿qué tal? Hoy les venimos a explicar los mecanismos de control o de regulación de la presión arterial. Mi grupo y yo les vamos a explicar un poco de las generalidades y les hablaremos a profundidad de qué son los mecanismos que controlan o regulan la presión arterial. Generalidades. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos. Para la presión arterial encontramos dos valores, un valor diastólico y un valor sistólico. El valor sistólico tiene un rango entre 100 y 120 miligramos de mercurio y la presión diastólica tiene un valor de 60 a 80 miligramos de mercurio. Los mecanismos de regulación de la presión arterial se dividen en tres: un mecanismo a corto plazo, un mecanismo a mediano plazo y un mecanismo a largo plazo. Mecanismo a corto plazo, varoreceptores. Los varoreceptores se encuentran en el callado aórtico y en el seno carotídeo. Estos miden presión, volumen y elasticidad. Los varoreceptores son unos sensores que van a dirigirse a un centro regulador que está ubicado en el bulbo raquídeo, específicamente en el centro vasomotor. Estos van a excitar o a inhibir. Después van a dirigirse a un centro efector. El centro efector está guiado por el sistema autónomo y este se divide en sistema simpático y parasimpático. El simpático va a excitar y el parasimpático va a inhibir. Es decir, que cuando la presión arterial está elevada, se va a activar el sistema parasimpático y la va a estabilizar. Cuando la presión está baja, se va a activar el sistema simpático. Quimiorreceptores. Son receptores que detectan modificaciones en el dióxido de carbono, oxígeno y pH. Los quimiorreceptores son sensores que van a ir dirigidos a un centro regulador que está ubicado en el bulbo. Estos van a tener dos funciones, una función excitadora y una función inhibidora. La función excitadora vamos a hablar de apneusia y en la función inhibidora vamos a hablar de neumotaxia. La apneusia es cuando inspiramos oxígeno y no podemos expulsar correctamente el dióxido de carbono. Y la neumotaxia es cuando limitamos la duración de la inspiración. Estos van a ir a un efector, dirigidos a un efector en el sistema simpático y en el sistema parasimpático del sistema nervioso autónomo. El sistema simpático va a aumentar la frecuencia respiratoria y el parasimpático va a disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa? Cuando una persona está apnéusica, es decir, que no puede expulsar correctamente el dióxido de carbono, necesita aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, esto va a ir dirigido al sistema nervioso simpático. Cuando una persona está neumotáxica, es decir, que limita la duración de la inspiración, va a ir dirigido al sistema nervioso parasimpático para disminuir la frecuencia respiratoria. Respuesta isquémica del sistema nervioso central. Este se da en el centro vasomotor, debido a que el flujo sanguíneo disminuye a nivel cerebral, ya sea a déficits nutricionales como déficit de oxígeno o el aumento del dióxido de carbono. Lo que hace es que el centro vasomotor va a activarse periféricamente, activando la vasoconstricción, que hace que la presión arterial media llegue a 250 miligramos de mercurio en tan solo 10 segundos. Existen diferentes mecanismos regulatorios de la presión arterial. Entre ellos encontramos los que son de mediano plazo. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema que se activa cuando hay una disminución de la presión arterial. En el riñón, específicamente por hacer los glomerulares, hay una liberación de renina, que esta es una enzima que cuando se libera el torrente sanguíneo, es liberada en el hígado y convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Cuando ya finalmente se da este proceso, la angiotensina 1 se libera y llega a los pulmones. En los pulmones, a través de una enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene una función importante vasoconstrictora, lo que aumenta la presión arterial. Cuando los niveles de esta angiotensina aumentan, por las glándulas suprarrenales se da una secreción de aldosterona, que es una hormona que también es vasoconstrictora y que a su vez ayuda a recuperar la osmolaridad plasmática, específicamente cuando hay un desbalance entre los electrolitos de sodio y potasio. Otro sistema importante para la regulación de la presión arterial a mediano plazo es la relajación de la vasculatura por presión. Consiste que cuando la presión arterial está elevada, hay un estiramiento, una dilatación de las arterias y de los vasos sanguíneos para así poder disminuir la presión arterial.
Por otro lado, también encontramos el sistema regulatorio por desplazamiento de líquido. Este básicamente lo que hace es que cuando hay una presión arterial elevada, hay un desplazamiento de líquido desde la circulación hacia los tejidos, buscando así disminuir la presión arterial. Y funciona de manera inversa. Cuando la presión arterial está baja, hay un desplazamiento de líquido desde los tejidos hacia la circulación, haciendo que la presión arterial se eleve. Sistema de líquido renal corporal. Este sistema es un sistema a largo plazo, el cual dura semanas o meses. ¿En qué se basa este sistema? En que cuando hay un aumento de volumen en sangre, aumenta también la presión arterial. ¿Qué van a hacer los riñones? Los riñones van a excretar ese exceso de volumen y lo van a disminuir para así normalizar la presión arterial. Cuando ocurre lo contrario, que hay un volumen bajo en la sangre, va a disminuir también la presión arterial. ¿Qué van a hacer los riñones? Los riñones van a disminuir también su excreción de líquido. Cuando hay una eliminación de agua por presión arterial, por el aumento de la presión arterial, se le conoce como diuresis. Y cuando hay un aumento, una eliminación de sal por el aumento de la presión arterial, se le conoce como nadiuresis. Vale la pena aclarar también que este es un sistema, a pesar de que es un sistema a largo plazo, es un sistema muy potente. Gracias.